A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a su informe RCR matutino. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya. En la producción están Génesis Rodríguez y hoy nos acompaña Valesca Torrealba. En los controles está César Arteaga y frente a los micrófonos Marilia García. Recuerden que para sintonizarnos en vivo lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube colocando RCR750 y a través de nuestra página web rcr750.com. Amigos, comenzamos este compacto informativo destacando que la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela podría optar por la segunda fase de vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX si se concreta el pago de la administración de Maduro que tiene pendiente con el organismo internacional. El director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, precisó que de confirmarse el pago, el país podría recibir las próximas dosis a finales del mes de junio, aunque no existen tiempos precisos. No tenemos confirmación de ese pago. Esperamos todo que ese pago se haga efectivo pronto y con eso Venezuela podría ser elegible para el siguiente plan de distribución de vacunas. Así lo destacó Ugarte. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que llegaron al país los primeros 50 congeladores para las vacunas contra el COVID-19. Según la información difundida en redes sociales, los congeladores serán instalados y distribuidos con apoyo de la UNICEF. Melvin Morán, especialista de inmunizaciones de UNICEF, y estamos ahora en el aeropuerto de Maiquetía, uno de los principales aeropuertos de Venezuela. Estamos ahora recibiendo los primeros 50 de 100 congeladores que UNICEF ha gestionado para apoyar los esfuerzos del país en el plan de introducción y despliegue de las vacunas de la COVID. Cada uno de estos congeladores nos permitirán el almacenamiento de alrededor de 8.500 dosis de vacunas en cada uno de los sitios donde se coloquen, lo cual equivale a alrededor de 256 litros de capacidad. UNICEF también apoyará los procesos de instalación y distribución de los equipos a fin de garantizar que todas las recomendaciones del proveedor sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de los equipos donados. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para la ONU, nombrado por el gobierno interino, celebró y agradeció el apoyo de la UNICEF con el envío de esos congeladores para Venezuela. Pizarro, mediante un comunicado en el que destaca que tanto UNICEF como el Reino Unido han hecho posible la llegada del primer cargamento de 50 congeladores, al que seguirá un segundo envío todavía sin fecha programada con otro medio centenar. A esta celebración también se le unió José Manuel Olivares, designado comisionado para emergencia en salud y atención sanitaria al migrante por Guaidó. La organización también ayudará en el proceso de instalación y distribución de los equipos para garantizar que todas las recomendaciones del proveedor sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de los equipos. Por otro lado, tenemos que el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de la administración de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, anunció que hasta la fecha en Venezuela se totalizan 202.578 casos confirmados de COVID-19. Esto tras registrarse durante las últimas 24 horas 951 nuevos casos, de los cuales 948 responden a transmisión comunitaria y 3 casos son importados. Ñáñez también informó de 18 nuevos fallecidos que totalizan en Venezuela desde el inicio de la pandemia 2.226 decesos.
Y pasamos a otras noticias, y es que la nueva Junta Directiva del Poder Electoral, designado por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, realizó su acto de instalación este miércoles desde la sede del ente en Caracas. Durante la primera sesión de estas autoridades se designaron los cargos de los órganos del Consejo Nacional Electoral, el cual será presidido por el rector Pedro Calzadilla, mientras que su homólogo Enrique Márquez será el vicepresidente del ente. Asimismo, la Junta Nacional Electoral estará dirigida por la rectora Tania de Amelio y la acompañarán los rectores Roberto Picón y Carlos Quintero como suplente. Reiterando ese compromiso, y lo llevaremos adelante como autoridades que ahora somos del Poder Electoral. Muchas son las tareas que iniciaremos a partir de hoy. Diversos y diferentes somos los que aquí estamos. Escucharemos todas las propuestas, consultaremos nuestras ideas y tomaremos nuestras decisiones sujetos firmemente a nuestras leyes, sin despegar nuestros oídos de la dinámica del sentir político del país y sacando el mejor provecho de la dilatada experiencia de esta institución electoral conformada por hombres y mujeres quienes han mostrado con creces su compromiso democrático. Con este espíritu iniciamos las tareas diversas, desafíos diversos que tiene esta institución y en particular la organización de las elecciones previstas constitucionalmente para este año, por lo que aspiramos a que en breve podamos ir adelantando anuncios en este sentido. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral fue escogido tras un acuerdo con todos los sectores de la oposición y consideró su instalación como un gran paso para fortalecer la institucionalidad, pese a que la elección fue criticada por algunos opositores. Fue una escogencia impecable y constitucional. Mis felicidades. Fue un acuerdo político, dialogado y negociado con todos los sectores políticos. Felicito a la Asamblea Nacional. Llegó como una hojilla, así lo destacó Nicolás Maduro. Entre tanto, la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dignora Hernández, expresó hoy en RCR su rechazo a esta nueva designación del máximo poder electoral del país, porque afirma que fue electa por un parlamento írrito. Es una estrategia, además, que no es nueva, sintonía con falsos diálogos, con las falsas negociaciones, con la creación de entes paralelos como una Asamblea Nacional írrita y una AN también ilegítima. Esto sencillamente tiene el mismo objetivo que han tenido las anteriores estrategias que te acabo de mencionar, que es la perpetuación, consolidación y sobre todo ganar tiempo para un régimen que por momentos pareciera a este tipo de situaciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿un nuevo CNE? ¿En serio? ¿Un nuevo CNE para quién? La también dirigente del partido 20 Venezuela, Dignora Hernández, afirmó que el apoyo de la comunidad internacional para Venezuela será efectivo cuando se conozca el verdadero objetivo de la oposición y que haya una unión verdadera. De la comunidad internacional va a depender siempre de un mensaje claro, directo y contundente que se le envíe desde la oposición venezolana. Y mira lo que te digo, la oposición, la comunidad internacional, lo primero que tiene que conocer es quiénes de verdad en Venezuela están representando el sentir de la oposición nacional, porque lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto inclusive con vergüenza con algunos actores ganando que al no poder creer ellos mover a este régimen, pues realmente han decidido hacer un pacto con ellos. Algunos han hecho un pacto un tanto más abierto y otros han optado por un pacto de sombras, es decir, un pacto de sombras donde de verdad algunos como los se lanzan al ruedo directamente a colaborar por la calle del medio ese mismo, pero un nuevo pacto de sombra donde aparece una nueva especie que quieren tener una pata en cada tablero y que yo he denominado las arañas, que es las que le hacen el juego de sombra, porque aparentando ser opositores se transa con el régimen en un reparto de cargos en un ente que sabe que no le soluciona la situación a Venezuela.
Entre tanto, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, cuestionó las declaraciones de la OEA ante la designación del CNE y recalcó que el nombramiento de esa nueva junta directiva del ente electoral es totalmente inconstitucionalidad porque viene de la mano de un parlamento nulo y autoritario. Esperado de Almagro y de la OEA una madurez mayor para afrontar este tema, dar más chance, dar más tiempo, a ver qué ocurre. Pero en todo caso, bueno, esa es la posición de la OEA, está bien, es respetable. Y tiene mucha base de sustentación, además. Nosotros no podemos olvidar, y no me canso de repetirlo, que esta Asamblea Nacional que ha electo al Consejo Nacional, que ha asignado, mejor dicho, a este Consejo Nacional Electoral, es una Asamblea Nacional sobre cuya cabeza pende la ilegitimidad de su origen. Recuerden ustedes que el año pasado se hicieron esas elecciones que dio origen a esta Asamblea Nacional, violando por lo menos 6 artículos de la Constitución y gran parte del ordenamiento jurídico venezolano. Nosotros, un grupo de ciudadanos, entre los cuales estuve yo incluso, acudimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos la inconstitucionalidad de esa convocatoria electoral y advertimos durante muchos meses que el resultado de esas elecciones daría origen a una Asamblea Nacional ilegítima cuyos actos, de acuerdo a la propia Constitución venezolana, serían nulos de toda nulidad y podrían ser declarados así en cualquier momento. Esta situación sigue existiendo en Venezuela. Andrés Caleca, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió que para salir de esta crisis política que atraviesa Venezuela, se debe salir del régimen chavista, pero destacó que las fuerzas opositoras del país se encuentran en una situación precaria y que deben de buscar la forma de unirse y de ser más contundente. Que a pesar de que Maduro tiene el 90% del rechazo del país, una cosa insólita, yo nunca había leído una encuesta tan mala para una fuerza política. Casi el 100% de Venezuela desaprueba la gestión del chavismo en el poder y la gestión en particular de Maduro. A pesar de eso, los partidos de la oposición venezolana en su conjunto no tienen el respaldo de ni siquiera llegan al 5% de la población. Es decir, el chavismo está solo en la cancha, en su desastre, pero no tiene a nadie enfrente. Como consecuencia, por supuesto, de muchas cosas, entre otras, de la represión, de la eliminación de cualquier posibilidad de protesta, etcétera, etcétera, todo lo que caracteriza a los regímenes autoritarios, pero también como consecuencia de los errores que ha cometido la oposición y los partidos de oposición venezolana, los bandazos estratégicos, el abandono de espacios de lucha, etcétera. En Venezuela tenemos un hecho fáctico, se ha designado un Consejo Nacional Electoral. Van a haber elecciones este año de alcaldes, concejales, gobernadores y Consejo Legislativo. La cancha política está allí, no se está haciendo trabajo político en materia electoral, que es una gran oportunidad, porque el tema electoral en contextos autoritarios abre la oportunidad de difundir el mensaje, de lanzar candidatos y en consecuencia generar nuevos liderazgos en la oposición venezolana. Y pasamos a la materia económica, y es que en un comunicado conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunciaron que el número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y que necesitan asistencia urgente para salvar sus vidas y sus medios de subsistencia ha alcanzado un máximo de 5 años en 2020 en países afectados por crisis alimentaria. En un informe anual llamado Crisis Alimentaria 2021, publicado por la Red Global contra las Crisis Alimentarias, arrojó que al menos 155 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores en 55 países, en aumento alrededor de 20 millones de personas con respecto al periodo anterior. Vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos con más informaciones de este informe RCR matutino. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En noticias internacionales tenemos que en Colombia miles de personas volvieron este miércoles a las calles para participar en el segundo paro nacional de protestas contra el gobierno, que hasta la fecha han dejado al menos 24 muertos en una semana. Así lo informó la Fiscalía General de ese país, que reveló que en 11 de los casos la policía es la presunta responsable de las muertes. En este sentido, el presidente de esa nación, Iván Duque, reiteró que el diálogo debe ser la salida para afrontar la violencia. Nunca dejaremos que los violentos pretendan, con vías de hecho, arrebatarle el amor propio a los colombianos. Mañana mismo sostendremos reuniones con la institucionalidad de nuestro país, donde esperamos que con las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes y las asociaciones que los reúnen, incluyendo también al sector privado y a quienes están en las juntas de acción comunal, entre otros, a que empecemos esta defensa clara de los valores que debemos tener siempre como colombianos, y en este proceso, que es siempre abierto a escuchar, a actuar rápidamente en beneficio de todos. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, culpabilizó al régimen de Maduro de injerencia en los actuales conflictos que atraviesa Colombia. Esta acusación la hizo durante su participación en el Foro de Defensa de la Democracia. El mandatario aseguró que organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión de Maduro en la violencia que vive hoy el vecino país. Organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije.
la grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana. En otras noticias tenemos que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que apoyará en la Organización Mundial del Comercio la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles de esta información. La administración Biden cambia de criterio y al anunciar ahora su apoyo a levantar la protección sobre la propiedad intelectual de las vacunas, provoca un inmediato impulso a la lucha contra el virus. Biden ha sucumbido a la presión internacional y a la de sus propios correligionarios demócratas en el Congreso y a través de la representante comercial Katherine Tai ha justificado el cambio de postura en las circunstancias extraordinarias generadas por el COVID y su descomunal impacto ahora sobre India y Suramérica. Tai recuerda que Washington defiende a ultranza la propiedad intelectual en un gesto hacia las farmacéuticas con capital estadounidense que impulsan las vacunas, pero a la vez apela a la generosidad de estas empresas para encarrilar el fin de la pandemia. El camino se presenta tortuoso de todos modos. Tai sostiene que participarán en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio para levantar las patentes, pero advierte que el debate tomará tiempo, considerando la lentitud con que el organismo toma sus decisiones por consenso de sus miembros. Y pasamos a los deportes, y es que el guardameta venezolano Samuel Rodríguez Vera firmó con el Atlético de Madrid. Esta es la primera firma profesional para el criollo que llegó a España procedente de la Academia de Fútbol Venezolana Dinamo. En otras noticias, la Conmebol reprogramó para el jueves y viernes otros dos partidos sobre que debatieron jugarse en Colombia por la Libertadores y la Sudamericana, suspendidos debido a la falta de garantías para la seguridad de los protagonistas. Así llegamos al final de este compacto informativo matutino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producir.